Bendiciones, amados hermanos. En la ocasión de hoy quiero que me permitan compartirles una enseñanza que no busca otra cosa más que la reflexión de cada uno de nosotros, la reflexión a la que todos nosotros los creyentes, todos aquellos que transitamos en la fe cristiana, en la fe bíblica, debemos plantearnos día a día. Es importante que los creyentes, que todo aquel que está bajo este peregrinaje hermoso de fe, que nos enseña la santa palabra del Señor, que es bien exacta y bien precisa en la manera en cómo nosotros debemos transitar sobre los diferentes aspectos de la vida. Es importante que nos planteemos y que de alguna manera siempre en los días nos detengamos a pensar, nos detengamos a revisarnos, nos detengamos a hacer una introspección e incluso una retrospección de lo que han venido siendo nuestras conductas y de si éstas están realmente obedeciendo lo que la palabra del Señor enseña. Acuérdense que no nos debemos a nosotros mismos, no nos debemos a una especie, no sé, de pensamiento, de filosofía totalmente desvinculada de la realidad bíblica. Por el contrario, sí nos debemos a lo que el sagrado texto nos indica en todas sus líneas. Y un poco la enseñanza de hoy obedece a esto que pudieron ver como planteamiento del título que he decidido darle, que es una pregunta muy puntual, una pregunta muy concreta que busca lo que acabo de decir, precisamente que vamos a la reflexión, una reflexión bastante profunda, una reflexión donde podamos llegar de manera puntual y concreta, nada abstracta, bastante concreta, de cuáles son todas esas áreas en nuestra vida como creyente que no están obedeciendo lo que el sagrado mandamiento nos indica. Lo que nosotros debemos siempre hacer es precisamente buscar hacer lo que la palabra de Dios nos indica, pero ¿cómo es que nosotros podemos hacer esta reflexión? ¿De qué manera podemos ceñirnos y vincularnos a este examen riguroso, a este examen categórico que la Biblia nos exige, que la Biblia de manera imperativa manda que debemos hacernos? Es un poco lo que hoy pretendo contestar a través de esta corta y sencilla enseñanza. Vamos a estarnos dirigiendo al precioso libro de Efesios en su capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 17 en adelante. La palabra del Señor dice de esta manera: esto pues os digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón, los que cortaron su esperanza y se entregaron a la lascivia y a las prácticas de toda inmundicia por su avidez. Pero ustedes no han aprendido así al Cristo. Importante esta palabra. Y sobre este texto, sobre este versículo, tendremos que detenernos más adelante. Si en verdad lo han escuchado y han sido instruidos por Él, de acuerdo a la verdad que es en Jesús, desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia de la santidad de la verdad. Versículo 27. Por tanto, desechen de ustedes toda la mentira y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den ocasión al adversario. El que robaba, no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad, y practique lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para su edificación, para que impartan gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería y blasfemia, junto con cualquier maldad, y sean afectuosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio
del Cristo. Alabado sea nuestro glorioso Señor y damos gracias a su palabra. Decía al principio que esta enseñanza obedece a una pregunta muy concreta y muy puntual que hago, y es básicamente esta de ¿quiénes son realmente los cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? No diría que creyentes, porque hablar de creyentes ya nos estaría de alguna manera desviando hacia un tema que habría que plantearlo de una manera conceptual distinta. Habría que transitar sobre otras vías y hacer algunos otros análisis con elementos muy distintos al que pretendo presentar en este momento. Pero lo que sí quiero concretar es el hecho de la cristiandad, de qué es lo que es un creyente, qué es más bien lo que debería ser un creyente. Si la pregunta dice quién es el verdadero cristiano, por ende, por derivación lógica, por contrastación lógica, entendemos que existen cristianos que no son verdaderos, es decir, cristianos falsos. Y de esto está lleno el mundo, de esto está lleno la cristiandad, que está llena de este tipo de creyentes. La misma palabra de Dios nos dice que en la viña del Señor hay absolutamente de todo. Cuando dice de todo, matemáticamente está hablando de que existen cualquier tipo de personas. De hecho, tanto es así que en estos días he venido un poco reflexionando y analizando sobre lo que podría ser una posible taxonomía de la cristiandad, una posible taxonomía del tipo de creyente o del tipo más bien de cristiano que existen, porque existen diferentes tipos de cristianos, aunque usted no lo crea. Cristianos de todo tipo y para todos los gustos y para todos los disgustos también, lamentablemente. Todo esto existe en la realidad que nosotros tenemos. Entonces quiero que hoy, a través de esta enseñanza, porque no habría ningún tipo de validación teórica, no habría ningún tipo de validación ni siquiera práctica, por supuesto, tampoco doctrinal, si no es la palabra del Señor quien por antonomasia nos dice cuál es la vía que debemos seguir y quien además nos plantea con rigor hermenéutico, con rigor doctrinal, aunque no pretendo hacer acá un exégesis de cada versículo. Ya esta enseñanza la di en una ocasión, aunque con un título absolutamente distinto y un enfoque un tanto distinto, y sí tuve la oportunidad de darlo versículo por versículo e ir haciendo un exégesis de cada versículo, porque cada versículo que pudimos leer, como pudo ver, da exactamente para muchas cosas y podemos sacar cantidades de temas, cantidades de sermones temáticos, ¿no? Dentro de la homilética está la parte de los sermones temáticos y seguramente de cada uno de estos textos podemos sacar una enseñanza temática porque tiene mucho contenido, hay mucho sobre lo cual tenemos que reflexionar, hay mucho sobre lo cual tenemos que analizar dentro de cada uno de estos versículos, dentro de cada uno de estos versos, estos textos. Entonces quiero que hoy nos planteemos esa pregunta. Quiero que nos planteemos esa pregunta con la seriedad que a lo mejor nunca en nuestra vida desde el momento de la conversión nos hemos planteado. ¿Será que yo realmente estoy siendo un cristiano verdadero? ¿Será que realmente yo estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, que la manera o la palabra de manera imperativa me lo demanda? ¿Será que realmente yo estoy siendo ese tipo de creyentes que el Mesías quiere que yo sea? ¿O sencillamente estoy llevando mi vida a través de mis propios preceptos, a través de mis propias filosofías, a través de mi propia manera de interpretar el mundo, a través de la sindéresis que de alguna manera o de la lectura que de alguna manera le he hecho al mundo que está a mi alrededor? Porque estamos en un mundo, y esto es algo que yo quiero aclarar, y esto es algo que he venido hablando en incontables ocasiones, se lo he venido compartiendo a la congregación, a cada uno de los congregantes, se los he compartido también a mis estudiantes de teología en mis diferentes canales donde expreso información de este tipo y de muchos otros tipos de información. He venido compartiendo el tema de lo que es la cristiandad del siglo XXI, la cristiandad de la contemporaneidad, la cristiandad o la iglesia también, en algunos casos lo he puesto de esa forma, la iglesia de la posmodernidad, una iglesia que no está interesada en los debates teológicos, una iglesia que está enajenada desde el púlpito de la Biblia, una iglesia que es
está en más de un 90% sumida en la absoluta y completa ignorancia, y esto hay que decirlo. Hay unas estadísticas muy horrorosas, muy espeluznantes por allí que dicen que solamente el 5% de la cristiandad que está leyendo la Biblia, y que apenas el 1% de ese 5% estudia realmente la Biblia. Usted sabrá que tiene que hacer una diferencia entre lo que significa leer la Biblia y estudiar la Biblia. La palabra de Dios dice, el mismo Jesucristo nos dice, que la Biblia hay que escudriñarla, y la palabra escudriñar implica entrar en la profundidad del texto, escarbar, investigar, y eso es un trabajo de estudio riguroso, un trabajo de estudio que uno debe hacer con toda la responsabilidad y con toda la seriedad que esto amerita, porque no estamos leyendo el Popol Vuh, no estamos leyendo el Tripitraka de Buda, no estamos leyendo 100 años de soledad, no estamos leyendo la República de Platón, no estamos leyendo libros que ya sabemos por razones obvias que en nada aportan a nuestra fe y a la creencia y a la inteligencia espiritual que la misma palabra demanda que debemos desarrollar. Entonces vamos a entrar acá rápidamente en cada uno de estos versículos, y simplemente iré pasando por ellos. Iré pasando por ellos y iré haciendo un pequeño comentario en los versículos que considere que son quirúrgicos, que son muy puntuales, que son arquimédicos dentro de la enseñanza, que podrían ser apotécnicos, aforítmicos, sin ningún problema, que incluso usted podría adoptarlos como perícopa para sus enseñanzas, porque tienen mucho que decirnos, tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho a lo que llevarnos en la reflexión. Y creo que es hora de que el creyente de hoy comience a deslastrarse de todos, no solamente de los viejos vicios, porque nosotros tenemos siempre la tendencia a hablar del hombre que está viciado por el pasado, que está viciado por las cosas que hizo en el pasado, por cantidades de adicciones que puede tener a diferentes cosas, las bajas pasiones que siempre tienen tendencia hacia el mal. Desde el punto de vista antropológico, esto se describe de manera muy categórica, se describe de una manera muy concreta, bastante claridosa. Y bueno, no es para ninguno de nosotros un secreto que el hombre definitivamente es un cuerpo que internamente encierra una serie de pasiones que buscan todo menos la voluntad de Dios. Por eso tenemos que disciplinarnos, por eso tenemos que educarnos, y por eso tenemos que hacer una serie de cosas que no es porque las diga yo, y no es porque las diga cualquier otro predicador, es porque sencillamente la Biblia así nos los demanda. La Biblia es imperativa, la Biblia no nos da segundas opciones, la Biblia no nos habla a medias tintas, la Biblia no nos habla creyendo en una posible forma de llevar las cosas y en otras posibilidades distintas. Sencillamente ella es absolutamente rigurosa, es axiomática, es completamente clara en lo que nos expresa, y debemos tener cuidado de cada uno de estos detalles que nos expresa la palabra del Señor. Vamos a entrar entonces rápidamente a hacer lectura, ya para ir haciendo un pequeño comentario de algunos versículos acá con respecto a lo que hoy quiero ver, porque lo que queremos es nuevamente el enfoque, para que nos mantengamos presente. El enfoque es que podamos entender quién es realmente el verdadero cristiano, más que el verdadero creyente, porque tendríamos que tocar eso de una manera nociológica un poco distinta, de una manera epistemológica un poco distinta, pero no quiero tocarlo por esa parte, quiero entrar más concretamente por el punto de la cristiandad. Vamos a ver qué es lo que dice acá la palabra del Señor. Nuevamente leyendo en Efesios capítulo 4, leyendo desde el versículo 25, más bien desde el versículo 17 en adelante, dice de la siguiente forma, y escuchen con mucha atención: esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles, que andan en su vana manera de pensar. Importante, mire la manera como comienza acá esta parte del capítulo 4 de Efesios. Que no nos conduzcamos como los demás gentiles,
que andan en su vana manera de pensar. La palabra vanidad tiene que ver con algo que está hueco, con algo que no tiene sustancia, con algo que está absolutamente vacío. Es decir, una mente, un pensamiento, una forma de razonar que es absolutamente hueca, que es absolutamente vacía, que no está llena de ningún tipo de contenido beneficioso que pueda aportarnos algún tipo de bendición en el futuro, en el presente. Eso es importante que lo mantengamos entre ceja y ceja. En el versículo 18 dice algo muy interesante y bastante importante, que seguramente va a ser para el gusto de algunos, pero para el disgusto de muchísimos otros. Porque hay gente que todavía no ha terminado de entender esto dentro de la Escritura. Creen que esto son exigencias que vienen simplemente de los hombres, que vienen simplemente de algunos tipos de pastores, por el tipo de preparación que de repente estos puedan tener, por algún tipo de, no sé, de predicador que tiene algunas tendencias que no son, digamos, convencionales y que no son normales entre el resto de los predicadores. Pero yo quiero que aquí veamos con lupa y nos centremos rápidamente en el segundo consejo que acá Pablo da con respecto a lo que debe ser una vida cristiana, con respecto a lo que debe ser la vida de una persona que transita dentro de esta comunidad de fe. Dice en el versículo 18 lo siguiente: entenebrecidos en su entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entenebrecido, la palabra entenebrecido tiene que ver con oscuridad, con una mente, con un espíritu que no ha sido iluminado por la luz del Mesías. Valga la redundancia, una mente que está absolutamente vacía de la bondad, vacía de la piedad, vacía de pensamientos integradores en cuanto a lo que debe ser el divino mandamiento y a la práctica que debemos hacer del divino mandamiento. Entenebrecidos en su entendimiento y ajenos de la vida de Dios. Importante esto, y esto es absolutamente peligroso. Ajenos de la vida de Dios, una persona que vive absolutamente a espaldas de Dios, aun cuando confiesa ser creyente, aun cuando se puede congregar todos los domingos, puede incluso ir a todos los ritos religiosos, a todas las liturgias, cumplir con todo el proceso litúrgico, no sé, vigilias, encuentros, retiros, ayunos, etcétera. Cualquier tipo de ejercicio espiritual que nosotros podamos practicar. Y usted podrá preguntarse en este punto: caramba, pero ¿será posible que una persona que no es un cristiano verdadero pueda practicar todas estas cosas cuando no es un verdadero cristiano? Y la respuesta es absolutamente positiva. Sí, estas cosas pueden ocurrir. Yo estoy cansado de verlo en mi peregrinar de fe, y la palabra de Dios también lo dice cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo, y a lo mejor para algunos de ustedes esto parecerá que está fuera de contexto porque me voy a dirigir a otro modelo religioso, pero la cuestión aquí es centrarnos en el tema de la espiritualidad, centrarnos en aquellos que dicen ser espirituales, en aquellos que se venden como espirituales, aparentando a través de una faccionomía, aparentando a través de una manera de hablar, de un determinado vocabulario, de un determinado tono de voz, que son realmente personas espirituales, pero su corazón ciertamente está de espaldas y está absolutamente lejos de Dios, está absolutamente desvinculado a la realidad bíblica, desvinculado al diseño divino, desvinculado a todos los preceptos y a la prescriptiva voluntad de Dios. No se conducen de manera correcta. Ya vamos a seguir viendo ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ahora fíjense, el argumento que ofrece acá Pablo para validar el hecho de una mente que está entenebrecida y que vive ajena a la voluntad de Dios es la ignorancia. La ignorancia, hermano, una cosa que no termina de entender la cristiandad del siglo XXI. Seguimos atacando a las personas que se preparan, seguimos atacando a las personas que quieren una preparación bíblica formal, una preparación bíblica con un buen método. Seguimos atacando la teología, seguimos atacando a los teólogos, seguimos diciendo que los teólogos son personas que por tanto están llenos de letra, entonces el espíritu está muerto.
La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ese diría que es el eslogan que normalmente tienden a esgrimir como argumento las personas que no logran entender el valor que tiene la educación dentro de la cristiandad, porque sencillamente están resentidos intelectualmente, porque a lo mejor fueron personas que no tuvieron oportunidad de estudiar o que no estudiaron porque no les gustaba estudiar. Y por lo general, por regla general, si usted estudia y hace una estadística de este tipo de personas, va a encontrar que son los que normalmente se dirigen de manera incorrecta hacia aquellos creyentes que se preparan, hacia aquellos creyentes que buscan investigar, que buscan educarse, que buscan versarse, no solamente de la palabra de Dios, porque ciertamente por antonomasia el libro en el que debemos centrarnos para poder aprender y para conocer las razones de nuestra vida es la Biblia. Este es nuestro libro por antonomasia. No hay ningún libro que pueda sustituir este, aunque podemos leernos toda la literatura del mundo, lo cual recomiendo. A mí me gusta mucho siempre ofrecer el consejo a la gente de que estudie, de que tenga una buena biblioteca, de que se llene de buena literatura e incluso de aquella que es adversa a nuestra fe, pero que es necesaria conocer, porque dice la palabra del Señor cuando Jesucristo tuvo la tentación donde Satanás le presenta todos los reinos del mundo, le dijo que él tenía control de todas estas cosas, le dijo que él era el dueño de todas las cosas que estaban en el mundo y que él reinaba sobre él, a lo cual Jesucristo responde que solamente a Dios iba a adorar, pero no le lleva la contraria en el hecho de que él estaba aseverando el hecho de que ciertamente, valga la redundancia, él era el dueño del sistema. Bueno, acuérdense, cuando nosotros hablamos del mundo estamos hablando de la manera en cómo el mundo funciona, su sistema, cómo están interconectadas las diferentes piezas, los diferentes elementos dentro de este sistema que nosotros llamamos mundo: la educación, la sociedad, la política, la cultura, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que forman parte de lo que es el sistema del mundo. A eso se refería. Y cuando vemos nosotros ese capítulo muy interesantísimo donde nuestro Señor tiene esa experiencia en el desierto a través de estas tres tentaciones por las cuales Satanás lo llevó, en esa última tentación podemos ver que al Satanás ciertamente afirmar que él es el dueño del sistema del mundo, con eso nos está diciendo que él tiene control de las instituciones en el mundo. Por supuesto, este es un control que él ejerce única y exclusivamente porque Dios se lo permite en su soberana voluntad, porque el enemigo no puede mover un solo dedo si no es por la soberana voluntad de Dios quien lo permite. Él no se manda así solo, él no se mueve de manera arbitraria, porque aunque es diablo, aunque es violento, aunque es inicuo, aunque es arbitrario, aunque hace, como muchas veces decimos, como mejor le parece, la realidad es otra, porque la soberana voluntad de Dios es la que domina todas estas cosas, y esto es un concepto que tiene que quedar claro. Yo he venido también hablando últimamente dentro de la congregación acerca de lo que es la voluntad soberana de Dios, lo que es más bien la soberanía de Dios. Porque cuando entendemos el concepto de soberanía, se desmoronan por su propio peso todos estos, me perdona el término y lo peyorativo que voy a sonar, pero es que es realmente el adjetivo que aplica para este tipo de casos. Se desmoronan todos los ranchos teológicos, institucionales y eclesiológicos que se han levantado en la cristiandad de hoy. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, el no entender un concepto que cada día es menos popular dentro de la cristiandad, que es el concepto de la soberanía de Dios. Pero bueno, no me voy a ir mucho por ese tema porque no he venido a hablar acerca de la soberanía de Dios, pero debo confesar que siempre me siento tentado a tener que tomar caminos tangenciales que son absolutamente importantes para poder enriquecer nuestra fe, que es a fin de cuentas lo que todos nosotros queremos. La realidad es que se entenebrecen sus entendimientos y viven una vida completamente ajena a la voluntad de Dios y de espalda a Dios porque son ignorantes. Y les decía, debemos ya desechar esa vaga forma de razonar cuando decimos que no es necesaria una escuela bíblica, que no es necesario estudiar exegética, que no es necesario estudiar hermenéutica, que no es necesario estudiar homilética. Mire, usted puede que
que realmente no crea que estas cosas sean necesarias. A lo que yo les respondo que está absolutamente equivocado. Porque la Biblia la Biblia es un libro que tiene un nivel y un grado de complejidad al que es necesario entrar de manera profesional. Cuando hablo de manera profesional no me estoy refiriendo a que usted tenga que tener necesariamente una carrera universitaria, no me refiero a eso, porque si entonces me estuviera refiriendo a eso, y si de eso dependiera el que nosotros pudiéramos interpretar correctamente la Escritura, entonces, bueno, tendríamos un gravísimo problema dentro de la comunidad de fe. A eso no es lo que me refiero. Lo que sí me refiero es a que la Biblia, entendiendo que debemos aproximarnos a ellas a través de metodologías, y de metodologías correctas, porque existen muchas metodologías, muchas de ellas incorrectas, algunas otras que están más o menos, y unas que definitivamente son las correctas para acercarnos a los divinos textos, porque ellos, nuevamente repito, guardan un grado de complejidad. Ciertamente en la Escritura hay cosas que se pueden entender rápida y fácilmente en lo literal, pero hay otras cosas, como por ejemplo cuando usted entra en estudios escatológicos. Para los estudios escatológicos es necesario tener absolutamente, necesariamente, obligatoriamente método. Hay que tener método, debemos manejar reglas hermenéuticas, reglas de interpretación, de exégesis, y todas estas cosas que son necesarias para que podamos entrar correctamente en la Escritura. Yo sé que hay gente que cree que esto no es necesario porque piensan que el Espíritu Santo hace toda esta obra. Y si eso es así, entonces yo me pregunto, y la pregunta se la extiendo a usted que me está viendo y me está escuchando: ¿por qué entonces Jesucristo dice que debemos escudriñar las Escrituras? Acuérdense nuevamente a que debemos hacer la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Cuando Jesucristo dice que debemos escudriñarla, no está diciendo que debemos leerla simplemente. Está diciendo que debemos adentrarnos en la profundidad del texto, y para poder adentrarnos en la profundidad del texto necesitamos metodología. Pero una cosa más, está el hecho de que para podernos adentrar en la profundidad del texto, lo que se nos está demandando es un estudio riguroso. Ahora, si el Espíritu Santo me lo dice a mí todo, como sostienen la mayoría de estas personas que no tienen el mínimo de, diría yo, de noción ni de sentido común, porque ni siquiera voy a hablar de profesionalismo, ni de teología, ni nada de estas cosas, porque yo sé que esto no le gusta a mucha gente. Sin embargo, lo que hay que decir hay que decirlo. Si ciertamente el Espíritu nos lo dice todo, como sostienen la mayoría de los creyentes de hoy, ¿por qué entonces Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras? Porque en ellas os parece que hay palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué nos manda a escudriñarla? ¿Por qué de manera reiterativa podemos ver en la Escritura que siempre nos hace el llamado a que profundicemos en el texto, a que entremos en la profundidad del mismo, a que investiguemos, a que busquemos? O sea, si el Espíritu Santo me lo dice todo, yo no tendría que hacer ese trabajo. Yo sencillamente iría leyendo y nada más, y automáticamente me baja todo, como la mayoría de las personas hoy creen. Cuestión que es totalmente errónea, porque así no funcionan las cosas. Y le voy a decir algo para que se ponga bravo, si se quiere poner bravo. Dios no bendice a vagos. Dios no bendice a vagos. Yo estoy muy en contra de estas personas que predican desde el púlpito, o que en un momento determinado, después de haber preparado, entre comillas, una enseñanza para compartirla con el pueblo, de repente en el púlpito dicen: el Espíritu Santo me acaba de cambiar el mensaje. Mire, eso es una forma de decir que el Espíritu Santo se burla de nosotros, y de que Él, de manera arbitraria, sencillamente busca de alguna forma alimentar la ignorancia y la vagancia en nosotros. Y yo creo que el Dios al que nosotros le servimos no es un Dios ni ignorante ni vago. Métase eso en la cabeza. El Dios al que le servimos no es un Dios ni ignorante, ni es un Dios tampoco vago. Ninguna de las dos cosas es nuestro Dios. Entonces yo no veo al Espíritu Santo haciendo esas cosas. Él vino a convencernos de juicio, de pecado y de justicia. Ese es el ministerio fundamental del Espíritu Santo de Dios. Pero luego la teología folclórica institucional que muchas iglesias hoy acogen dentro de su institucionalidad, vienen a enseñar todas estas cosas que son contraescriturales, que son absolutamente extrabíblicas. Pero bien, pasando a otra parte del análisis, es importante
entonces si queda más que claro el hecho de que un cristiano, una de las cosas que no debe permitirse de ninguna manera, porque no es una opción para nosotros, es el hecho de ser un ignorante. Y vuelvo y repito, la ignorancia acá no solamente tiene que ver con el conocimiento del sagrado texto. Lo primero que tenemos que conocer, nuevamente lo repito por antonomasia, es lo que la palabra de Dios enseña. Es lo primero, es lo más importante. Este es el monitor juez con el cual nosotros juzgaremos a través de su conocimiento todas las cosas que están en este mundo. Y con ellas nosotros podemos determinar y discriminar correctamente entre cuáles conocimientos acoger para tenerlos como práctica de vida y cuáles sencillamente tenemos que desechar. Eso está claro dentro de la palabra de Dios. Pero la Biblia hace un llamado también a que nosotros estudiemos todo lo que podamos y entendamos sobre la vida, todo lo que sea necesario entender. De manera que yo, por ejemplo, acá en la escuela de teología y a mis congregantes les enseño filosofía. Y ahora usted dirá, pero caramba, ¿y qué hace un pastor enseñando filosofía? Si la filosofía es un ejercicio de hombres que son absolutamente escépticos, ateos, etcétera, etcétera. Sí, ciertamente, dentro de la filosofía hay muchísimo ateísmo, hay muchísimo escepticismo, hay cantidades de filosofías huecas como la misma palabra de Dios lo consagra dentro de su sagrado texto. Eso es muy cierto. Pero la filosofía, por otro lado, dejando esa parte y desechando esa parte negativa, porque la palabra dice, revísalo todo, toma lo bueno, y por ende, por lógica, no lo dice el texto, pero por lógica lo que nos está diciendo es que lo malo tenemos que hacerlo ir, desintegrarlo, desarticularlo, no permitir siquiera que nos toque. Pero dentro de la filosofía hay recursos extremadamente importantes y de mucho valor para el estudio metodológico bíblico. Por ejemplo, la lógica, un recurso absolutamente importante que nos brinda la filosofía es el estudio de la lógica. La lógica nos permite que nosotros podamos adentrarnos en los textos de una manera mucho más rigurosa, mucho más llena de una metodología correcta. Y todo esto es necesario. No estoy hablando de hacer filosofía cristiana, no estoy hablando de hacer una filosofía bíblica. Estoy hablando de que la filosofía nos brinda recursos que son necesarios. Por ejemplo, yo que practico mucho la apologética, es decir, la defensa de la fe. En la defensa de la fe usted no puede hacer una sola cosita, no podría dar un solo paso si usted no conoce como mínimo las nociones básicas de la lógica. Y nuevamente repito, la lógica es una de las ramas pertenecientes a la filosofía. Si yo no manejo lógica, no sé armar argumentos, no sé reconocer entre un argumento y una falacia, no sé reconocer entre diferentes vicios que se pueden dar dentro de un discurso, dentro de una retórica, dentro de cualquiera de los apartados lingüísticos que puedan darse para formular silogismos lógicos y todas estas cosas. Entonces es necesario que nosotros también aprendamos esto. Por ejemplo, esto es más recomendable para las personas que tienen la tendencia a hacer apologética cristiana. Ahora, para el que no tenga, de repente puedo entender que no le sea tan absolutamente necesaria la lógica a aquellos que ni pendiente con la apologética. Sin embargo, tengo algo que decirle, hermano. Aunque usted no se sienta inclinado en su interés por la apologética, por defender la fe, se va a encontrar siempre en su tránsito por el evangelio, cuando esté predicando, bien sea fuera calle por calle en un evangelismo, o cuando sencillamente le toque compartir con algún compañero, con algún amigo, con algún familiar, va a ver siempre que en algún momento va a llegar el día en que usted se va a ser consciente de que la apologética le hace falta, porque llegará gente mucho más preparada que usted, con argumentos que si usted no está preparado no va a poder hacer frente a ninguno de ellos. Es así de simple, es así de sencillo. Por eso yo siempre lo recomiendo y le dedico buen tiempo a la enseñanza de estas cátedras, a la enseñanza de estas disciplinas, para que podamos tener una formación integral e integradora. Una de las cosas que las iglesias de hoy no hacen es brindar una educación integral e integradora. Esos dos términos parece ser que
no existen en lo absoluto, ni decir ya la educación dentro de las congregaciones hoy día. Entonces esa es la razón por la cual hay tanto entenebrecimiento en el entendimiento y hay vidas tan ajenas a la voluntad de Dios. Y también dice que otra de las razones por las cuales se entenebrece nuestro conocimiento y vivimos una vida completamente extemporánea al diseño de Dios, es decir, a espaldas de Él, es por la ceguera que hay en nuestros corazones. La ceguera que hay en nuestros corazones, nuevamente, yo estoy leyendo acá de la versión Peshitta, pero en la versión Reina y Valera, que es la que normalmente todos nosotros utilizamos, en la versión Reina y Valera el conectivo y no existe. El conectivo y no existe, porque aquí dice Dios, aquí dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. En la Reina y Valera dice de la siguiente forma, dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la ceguera de su corazón. Por la ceguera de su corazón. ¿Y por qué el corazón del hombre se hace ciego? ¿Por qué acogemos tantos sesgos dentro de nuestra mente? Acuérdense que la palabra corazón es figurativo y es metafórico en la Biblia de mente. Corazón no tiene nada que ver con este músculo que tenemos acá, cuya única función es bombear sangre a los diferentes órganos del cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón en la cultura hebrea, corazón de manera metafórica siempre se refiere a la mente del hombre, a lo cual la Biblia le da una importancia bastante acentuada, muy fundamental, el tema de la mente dentro de la Biblia. No es por la ceguera del corazón. Versículo 19 dice lo siguiente: los que cortaron su esperanza y se entenebrecieron y se entregaron, a la lascivia y a la práctica de toda inmundicia por su avidez, pero ustedes no han aprendido así al Cristo. Versículo 20. Miren todas las serie de cosas que viene describiendo Pablo acá. Habla de entenebrecimiento, habla de vivir una vida ajena, habla de cortar la esperanza, habla de entregarse a la lascivia, a prácticas en la inmundicia, por la avidez que hay en ellos. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, dice el versículo 20. Y esta versículo es la conexión que marca un antes y un después dentro del discurso que Pablo está elaborando acá, y esto es importante que nosotros podamos detectarlo dentro de este discurso, porque este versículo 20 nos está anticipando lo que la psicología, o lo que una de las escuelas de psicología, no sé si hoy todavía lo digan, pero en un tiempo se decía en una de las escuelas de psicología que aprender significa cambio de conducta. Cuando yo he aprendido algo, lo demuestro sí y solo sí cuando mi conducta ha cambiado. Ahora, hay dos formas de definir, o al menos dos formas de definir el proceso de aprendizaje. En materia pedagógica, aprender es sencillamente devolver en el examen la información que de alguna manera en los registros de mi mente guardé para poder luego escribirlos en la hoja de examen. Punto. Eso en pedagogía en un tiempo se decía que eso era aprender, pero en psicología se habla de algo mucho más profundo, de algo mucho más elaborado, mucho más allá, y es que aprender significa cambio de conducta. Y acá la palabra precisamente se está anticipando el concepto de la psicología miles de años antes, como mínimo 1950 años antes. Ahorita mismo no tengo la data, no recuerdo la data de cuál es el año en que estas cosas se dijeron de la psicología, pero usted lo puede revisar. Le dejo esa tarea para la casa para que vea que no le estoy echando cuentos, ¿no? Y esto es lo importante también de estudiar, ¿no? De aprender y de entregarse a un proceso de educación, que a uno no le van a meter, como dice un pastor por allí que conozco, a uno no le pueden meter tan fácilmente los dedos en los ojos. Esto es lo hermoso de estudiar también. Pero ustedes no han aprendido así al Cristo. Mire lo que dice después, para que vea cómo se valida la tesis que acabo de hablar acerca de este concepto en psicología, de que aprender significa cambio de conducta. Y es lo que se nos demanda a todo creyente, es lo que se nos demanda a todo aquel que cree en el Mesías. Dice de la siguiente forma: si en verdad lo han escuchado, y me gusta aquí que la palabra que utiliza el texto Peshitta es escuchar y no oír. En la versión Reina y Valera usa oír, no está mal, pero el término más correcto
es este término escuchar, porque existe una diferencia sustancial entre lo que es oír y escuchar. Oír es simplemente percibir por el sentido auditivo los sonidos que pueden haber en el ambiente. Punto. Por lo menos yo tengo puesta una música de fondo, pero mi atención no está puesta en esa música de fondo. Sin embargo, aunque mi atención no esté puesta sobre la música de fondo, yo la percibo a través de mi sentido auditivo. Pero cuando hablamos de escuchar, hablamos de que no solamente hay una percepción a través del sentido auditivo, sino que además estoy enfocando mi atención a eso que está entrando por mi oído. Sería algo así como que yo de repente me desconectara de lo que les estoy enseñando y solamente me enfocara en prestarle atención a la música que tengo de fondo. Entonces me gusta que haya hecho acá esa corrección, o que haya sencillamente puesto el término escuchar. Si en verdad lo han escuchado a Cristo, por supuesto, a nuestro Señor, y han sido instruidos por Él, escuchen esto, de acuerdo a la verdad que es en Jesús, desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, lo que también Pablo dice en Romanos 12 del 1 al 2, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto es absolutamente tremendo, hermano. La Biblia no es un cuento de camino, no es un cuento de hadas como muchas personas dicen. Tenemos acá la anticipación de un concepto, nuevamente, de la psicología con más de 1900 años de antigüedad. Con más de 1900 años de antigüedad, y esto es absolutamente tremendo. De manera, hermano, y mire lo que dice después. Déjenme seguir la lectura para darles mayor contexto. Versículo 25 dice lo siguiente: por tanto, desechen de ustedes la mentira, y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira, número 1. Lo segundo que dice: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tercero, ni den ocasión al adversario. Cuarto, el que robaba no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo bueno. Quinto, ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para la edificación, para que impartan gracia a los oyentes. Sexto, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Séptimo, quiten de ustedes toda amargura, ira, furia, gritería, blasfemia, junto con cualquier maldad, y sean afectuosos y compasivos los unos con los otros, perdonándonos unos a los otros, así como Dios nos perdonó por medio del Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra acá? En pocas palabras, amado hermano que me ve y que me escucha. Hablamos que en el versículo 20 dice, decimos que es el texto que es conectivo de la primera parte con la segunda parte del discurso que nos presenta Pablo acá en el capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4, repitiendo que estamos leyendo desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Versículo 17 al versículo 32. El versículo 20 dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Luego de Pablo enlistar una serie de conductas incorrectas de aquellos que se hacían llamar cristianos. Y fíjense lo que hago: aquellos que se hacían llamar cristianos, pero que estaban teniendo conductas absolutamente indebidas, reprobadas, a conductas que no estaban siendo aprobadas por parte de nuestro Señor. Nosotros no hemos aprendido así al Señor, de manera que si hemos aprendido al Señor y hemos recibido su instrucción, es decir, en este caso el contexto para nosotros sería que la instrucción de nuestro Señor es todo lo que tenemos en la Sagrada Escritura.
todo lo que salió de la boca de nuestro amado Mesías. Esos 10 mandamientos que están también en la Torá, y yo sé que en esto van a haber muchos disgustados también porque piensan que ya el Antiguo Testamento pasó, y esta es otra de los grandes síntomas de ignorancias que hay en la congregación de hoy, que hay en la cristiandad de hoy, de que del Antiguo Testamento ya no hay absolutamente nada que sacar, porque ya eso es algo que quedó completamente abolido y obsoleto, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no ha venido a abolir la ley, que Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Pero entonces vienen y sacan con pinzas uno y otro versículo por allá de Pablo, pero tampoco entienden el contexto de lo que Pablo está realmente queriendo decir, porque Pablo dice que no estamos sin ley, que no estamos sin ley. El mismo Jesucristo dice que Él nos da 2 mandamientos nuevos, y esos 2 mandamientos nuevos no son otra cosa más que una síntesis de los 10 mandamientos de la Torá. Son una síntesis, porque dice: el que cumple estos 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, ha cumplido toda la Torá, todos los mandamientos. O sea, si Él está diciendo que ha cumplido toda la Torá y todos los mandamientos, porque eso se tiene que seguir cumpliendo. No hay otra forma de interpretar eso, hermano. Si usted lo ha interpretado de otra manera, es porque seguramente tiene algunos lentes teológicos puestos de alguna persona que le ha enseñado de manera incorrecta, y le aconsejo que se quite esos lentes y que usted mismo, con responsabilidad, con interés, con amor y compasión, busque en la sagrada palabra, porque ella no es de interpretación privada. De manera que si la interpretación privada nociva de alguien ha intoxicado su manera de razonar y de entender y de aproximarse a los sagrados textos, el consejo que le doy es que se deslastre de todo esas toxinas que muchas personas y que la institución nos mete muchas veces en la mente, en el corazón, y comience usted mismo a investigar rigurosamente, con método, estudiando, escudriñando la palabra del Señor como tiene que ser. Es la manera correcta de hacerlo. Entonces, haber escuchado, haber aprendido y haber sido instruidos por Cristo, aquí quiero decir algo que yo espero que me logren entender, porque sé que este término puede llevar un poco a la confusión a algunos, a otros de repente no, pero sé que algunos pueden ser confundidos. Pero lo voy a decir de la manera más simple posible. Trataré de ser, le pido al Espíritu Santo que me ayude a ser lo más asertivo posible en la manera en cómo voy a intentar comunicarles esto. Usted sabe que dentro del cristianismo ciertamente hay un margen de pragmatismo. Hay cierto margen de pragmatismo, pero no este pragmatismo, ojo, no este pragmatismo que pone en detrimento la parte teórica, conceptual de las cosas, y que únicamente le da validez a la práctica. Ese tipo de pragmatismo no es el pragmatismo que yo pudiera decir que nos exige la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conducta del hombre no puede ser transformada a menos que primero nuestra mente sea renovada. Y para que nuestra mente pueda ser renovada es necesario que se den 2 procesos. Hay 2 procesos que deben darse para que haya una mente renovada. Primero, desaprender. Y esto es un concepto nuevamente de la psicología. Existe el concepto de desaprender. Desaprender. Desarticular, desintegrar, que sería en términos bíblicos desechar al viejo hombre. En términos bíblicos eso significaría desechar al viejo hombre. Desechar al viejo hombre es desintegrar, desarticular y desaprender todo aquello, vicios que traemos del mundo, todo aquello que viene del mundo, que viene de las malas prácticas y de los malos hábitos que vienen de fábrica en el hombre, hermano. Esos cables vienen conectados en el cerebro de fábrica. Usted no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo para ser malo, porque Jeremías es claro en su axioma antropológico pesimista, que yo más que pesimista diría que es absolutamente realista. Él dice que corrupto, malo, engañoso y perverso es el corazón del hombre, que quién lo conocerá. Esta es una perícopa que yo siempre utilizo mucho en todas mis enseñanzas, porque es una realidad
que estoy seguro que en la medida que pongamos los pies sobre ellas, que podamos asentarnos sobre ellas, vamos a entender muchas cosas y se nos van a acabar muchos de los problemas que tenemos. Sí, solo sí, no quedamos solamente en la parte conceptual, que está muy bien que primeramente lo conozcamos, porque una vez que conocemos se puede dar el proceso de diagnosticar todas las áreas falentes y fuera del orden de Dios que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y solo sí, en ese diagnóstico, porque acuérdense que un poco para los que estudiaron en la universidad y presentaron tesis, acuérdense que siempre, bueno, también se ve en la secundaria, perdón. En la secundaria también nosotros cuando hacemos una tesis, primero para poder resolver un problema, primero tenemos que ver cuál es el problema. Entonces ahí es donde entra el capítulo de la parte que es el planteamiento del problema. Yo no puedo brindar soluciones y resoluciones a determinados problemas si primero no diagnostico cuál es el problema que hay. Entonces, este proceso al que yo le digo de manera un poco técnica autoauditaje, este proceso de autoauditarnos con permanentemente todos los días de la vida, que es a lo que podríamos llamar en términos bíblicos liberarnos, hacernos libres, un proceso de liberación, y este proceso de liberación no se da de otra forma más que de esa forma, diagnosticando los problemas que puedan haber en nosotros, algunos muy ocultos, difíciles de ver. Por eso dice que ¿quién conoce el corazón del hombre? Ni siquiera nosotros mismos a veces conocemos lo que somos capaces de hacer en momentos determinados, pero solamente Dios, que escudriña los corazones, su Espíritu Santo que escudriña todos nuestros corazones, es capaz de poder ver todo lo que hay en nosotros, toda la cochinada, toda la suciedad que hay dentro de nuestros corazones, para que así podamos hacer el diagnóstico correcto. Entonces, los dos procesos son desaprender y aprender. Desaprendemos, desarticulamos, desintegramos. En términos bíblicos, desechamos al viejo hombre. Y una vez que hemos dejado los registros de nuestra memoria en blanco, limpios, es que podremos llenarlo con el proceso que sería el segundo paso de reeducación. Debemos reeducarnos, es importantísimo el proceso de reeducación en un creyente. Si no nos reeducamos y solamente vaciamos, pero no nos reeducamos, es decir, sobreescribimos, o más bien escribimos nueva información en el disco duro, en términos informáticos, en nuestra mente, en términos antropológicos, entonces no estaríamos haciendo absolutamente nada. No estaríamos haciendo absolutamente nada, porque si nuestra mente queda simplemente en blanco y luego no metemos la información que debemos meter allí, entonces no sabríamos qué hacer. Aunque hubiéramos podido ser libres, aunque hayamos sido libres, pero si luego no llenamos la mente de la información de Cristo, de la información de la palabra del Señor, de todo su prescriptivo mandamiento, no tendríamos un norte que seguir, no habría propósito, no habría sentido en la vida, porque la vida sin Dios es una vida sin sentido, la vida sin la palabra de Dios es una vida sin sentido, la vida sin el sacrificio de nuestro Señor, sin el Espíritu Santo en nosotros, es absolutamente una vida sin sentido. No tendríamos hacia dónde ir, hacia dónde apuntar, ni qué buscar en esta vida. De manera que acá el llamado es sencillamente a que sí tenemos que entrar en ese proceso de reeducación, porque solamente reeducándonos puede haber cambio de conducta. Acuérdense que el cambio de conducta no se da si primero no se generan los cambios que se deben generar a nivel mental. Cuando se generan los cambios que deben generarse a nivel mental, entonces puede haber el cambio de conducta. ¿Por qué? Porque las conductas obedecen a lo que tú piensas. Las conductas obedecen a lo que nosotros hemos atesorado, filosofías, qué sé yo, modismos, cuestiones de la cultura, malos hábitos, cualquier cantidad de cosas. Todo eso obedece a las supersticiones, que también juegan un papel muy importante en la conducta, condicionan mucho la conducta del ser humano, la parte supersticiosa del hombre, que es una parte siempre a la cual tenemos mucha tendencia, porque el hombre nace con esas tendencias siempre, que no entendemos a priori por qué tenemos esa tendencia, pero a posteriori podemos ver que esas tendencias sencillamente nacen porque en el hombre hay una parte espiritual que necesita estar en contacto con el Dios Todopoderoso, y eso es lo que exactamente ocurre en los procesos mentales cuando tenemos ese tipo de tendencias que muchos no saben distinguir, algunos porque no han recibido la instrucción, otros porque sencillamente no quieren nada con Dios, a qué realmente obedecen esas
razones o esos intereses que muchas veces tienen a veces las personas. Renovamos la mente, cambiamos la conducta. Renovamos la mente, cambiamos la conducta. Para renovar la mente hay que desaprender y reaprender. Desarticular, desintegrar, articular, integrar lo nuevo del Espíritu, lo nuevo de la palabra, lo nuevo que el Señor nos enseña. Todo lo que tiene que ver con los mandamientos del Señor, con sus principios, con su moral, con su ética. Todo el sistema de valores que está dentro de la Escritura es exactamente a lo que se refiere acá Pablo cuando dice, como lo dice en Romanos 12, 1 y 2, que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Eso es absolutamente primordial. Hay personas que quieren saltarse ese paso. Hay personas que pretenden que, y aquí es donde viene el fracaso, aquí es donde vienen los cristianos absolutamente estresados, afanosos, que pueden llegar incluso a trastornos poderosos de ansiedad. Es precisamente por el hecho de que no quieren cumplir los pasos con la secuencia lógica que el mismo sistema plantea que debe cumplirse. El sistema plantea que hay una serie de pasos que debemos seguir. Esa serie de pasos hay que seguirlas de manera secuencial. Y yo no puedo saltar del paso 1 al paso 10. Porque entonces, al haber evitado, al haber omitido una serie de información y de procesos que son necesarios dentro de la articulación de lo nuevo en nuestra mente, vamos entonces a generar malformación y seremos como especie de homúnculos espirituales o una cosa parecida, es decir, enanos espirituales o algún tipo no sé, de malformación espiritual, y no habría de ninguna manera inteligencia espiritual ni progreso espiritual en ese sentido. Entonces no podemos saltarnos los pasos, debemos cumplir las cosas tal cual la secuencia lógica nos implica, tal cual la secuencia lógica nos dice que debe ser las cosas. A resumidas cuentas, hermanos, un verdadero cristiano es aquel que, habiendo escuchado al Mesías, sus instrucciones, sus razones, que habiendo nacido de nuevo, se convierte verdaderamente en la nueva criatura. Y aquí quiero nuevamente hacer una pausa y distinguir entre nuevo nacimiento y nueva criatura. Normalmente la gente mete en el mismo saco esos dos conceptos, pero son absolutamente distintos. El nuevo nacimiento es el golpe de gracia divina que nos engendra como hijos de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Pero la nueva criatura se forja a través del magisterio, del ejercicio del magisterio. En este caso, el magisterio quien lo tiene que ejercer es la iglesia, la institución, si me lo permite decir de alguna forma. El magisterio de la iglesia tiene que encargarse de educar a la gente. Eso es lo que tiene que hacer el magisterio de la iglesia. Educar a la gente. Y educar en términos no monopólicos, donde nos creemos que solo nosotros sabemos porque somos los pastores, los maestros, lo que sea, los que predicamos y los que de alguna manera liderizamos desde el púlpito, todos esos términos entre comillas, por supuesto, pero el proceso es ese. El proceso es que debemos ejercer el magisterio. Cuando el magisterio no se ejerce, no hay nueva criatura. No hay nueva criatura, hermano, y no importa cuánto usted busque ayunar o hacer cualquiera de esas cosas que usted cree que le van a cambiar la vida. Si no hay un buen magisterio, cuando hablo de buen magisterio, hablo de buena educación bíblica, de fundar valores y principios bíblicos correctos, interpretados correctamente a la luz de la palabra, en nuestro interior, nos deformamos. Por eso, por allí escribí un artículo donde hablo de que la iglesia de hoy está desnutrida, que hay un proceso de desnutrición espiritual en la iglesia y que
También en otro artículo, no sé si lo digo en el mismo o es otro artículo que escribí aparte, ahora mismo no recuerdo, hay uno que donde digo que las iglesias de hoy no están formando, sino que están deformando. Y están deformando porque no hay magisterio. Porque aunque pueden tener escuelas bíblicas algunas de las congregaciones, aunque pueden tener discipulados, aunque pueden tener incluso escuelas de teología, eso no es garantía de que usted vaya a recibir la educación correcta. Porque teologías hay muchas, algunas perniciosas, otras absolutamente bíblicas que hay que obedecer. Lo mismo puedo decir con los sistemas de educación inicial, como escuelas dominicales, discipulados iniciales, cualquier tipo de estudio espiritual inicial. También hay muchos viejos vicios metidos y articulados dentro de esos sistemas educativos que, lejos de hacer crecer, de hacer progresar al creyente, por el contrario, nuevamente los convierte en homúnculos espirituales mal formados, además, para terminar de completar. ¿Quién es entonces el verdadero creyente? Aquel que, escuchando las palabras del Mesías, su instrucción tuvo, no solamente quedó en el paso de haber escuchado y de haber estudiado la Biblia, sino que eso generó un cambio de conducta. El que mentía ya no mienta más. El que se aira, que no peque. El que roba, deje de robar. El que utilizaba palabras obscenas que no edificaban a nadie, deje de decirlas, porque dice la palabra que sobre toda palabra ociosa entregaremos cuentas el día del juicio. Que no nos airemos, dice también la palabra, que no nos airemos. Una cosa importantísima, que nos perdonemos los unos a los otros. Es epidémica, hermano, es pandémica, y esto me da dolor tener que decirlo. La cantidad de creyentes que hay hoy, que pueden tener hasta 20 y 30 años en el Evangelio, que no saben que tienen que pedir perdón y que perdonar a los demás. En ocasiones me ha ocurrido que he tenido que pedir perdón por alguna falta cometida a algún hermano y me ha dicho que él no tiene nada que perdonarme, que el perdón es Dios. Caramba, qué alto nivel de ignorancia hay en el pueblo de Dios. Aquí lo dice la palabra, perdonándonos unos a otros. Por supuesto que a Dios hay que pedirle perdón, es lo primero, lo más importante. Pero cuando nosotros faltamos a nuestros hermanos, también debemos pedirle perdón. Y cuando nos faltan, también debemos aprender a perdonar. Entonces, como ve, aquí está el carácter pragmático de la Biblia. El carácter pragmático de la Biblia está en que si lo que has aprendido conceptual y teóricamente no se convierte en materia conductual en tu vida diaria, no hay verdadera cristiandad. No te sigas engañando, hermano. No hay verdadera cristiandad. Si crees y piensas que tú eres cristiano solo por ir a una iglesia, por leer la Biblia de vez en cuando, por ejercer ciertas cuestiones o ritos o liturgias espirituales, estás completamente engañado. Y estás engañado no por el diablo, estás engañado por tu propio corazón, que suficiente maldad tiene para hacer el daño que tiene que hacer. Gracias al Eterno por permitirme compartir esta palabra con ustedes. Espero que sea de gran bendición y que pueda aportar algo a sus vidas. Estoy seguro que si pone en práctica no lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios enseña, usted será un verdadero cristiano. El Eterno, Dios Todopoderoso, me les continúe bendiciendo.